Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de la Red Nacional contra el Cáncer y el Movimiento Juntos contra el Cáncer, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del seminario digital Dimensiones Sociales del Cáncer, que realizamos con el apoyo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hoy tenemos el tema de cáncer en infantes y nos acompaña como ponente la maestra María Elena Rosas Zúñiga, que es trabajadora social adscrita al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Le damos la más cordial bienvenida, doctora, y como algunos datos o recomendaciones técnicas, les pedimos por favor que para escuchar mejor pueden ponerse audífonos y siempre ubicarse cerca de su conexión a internet para que haya una mejor fidelidad. También les recordamos que las preguntas las haremos a través del chat en esta ocasión y al final pasaremos sus preguntas a la maestra. Bienvenidos a todos ustedes. Dejamos a la maestra con su sesión. Muy buenos días. Es un gusto formar parte de este seminario digital Dimensiones Sociales del Cáncer. Mi nombre es María Elena Rosas, soy trabajadora social adscrita al Centro Médico Nacional 20 de noviembre y a través de mi intervención profesional he trabajado muy de cerca con los niños que padecen algún tipo de cáncer. Dentro de los datos que se tienen, y es muy importante conocer lo que dicen organismos internacionales como es la OMS, en donde ya se ha considerado que es un problema de salud pública desde 1990, porque ya que a nivel mundial se estima que cada año se diagnostican 15 casos de cáncer infantil por cada 100.000 niños menores de 15 años. Eso suena alarmante. Sin embargo, en otros datos tenemos que en México el cáncer infantil se ubicó entre las primeras 5 causas de muerte. En donde se estima que 9 de cada 100.000 menores de 18 años será un caso nuevo de este padecimiento al finalizar el año, para llegar a cerca de 3.800 casos y solo el 70% de ellos se encontrará vivo 2 años después, según las estadísticas. Sin embargo, es muy importante resaltar que ya en la Ciudad de México ya es considerada la primera causa de muerte entre infantes de 5 a 14 años de edad. Siempre es muy importante conocer la epidemiología que tiene este tipo de padecimiento, porque de alguna manera nos va a permitir ver cuál va a ser su pronóstico. La principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de edad nos dice y que de 5 a 6.000 casos nuevos son al año y su prevalencia es de 20.000 al año. Son cifras alarmantes, en donde se estima que el 65% se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad y la sobrevida global es a 5 años menor al 40%, en donde tenemos que mayor sobrevivencia va a haber de 2.300 vidas anuales. Son datos que de alguna manera llaman la atención. Para nosotros, en el área de trabajo social, es muy importante conocer qué es el cáncer, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta. Y no es el hecho de ser médico, sino que el equipo multidisciplinario debe de involucrarse con cada uno de los padecimientos, ya que de alguna manera esto nos permitirá ver cuál va a ser el pronóstico que va a tener el pequeño y sobre todo el impacto que va a causar en la familia. El conocer qué es el cáncer nos dice la literatura que es una proliferación anormal e incontrolada de células que pueden ocurrir en cualquier órgano o tejido. Sin embargo, estas células, al crecer sin control, adquieren tamaños y formas anormales, destruyendo las células sanas e invadiendo otros órganos y tejidos. Siempre les digo a los niños que ¿por qué se cae el cabello? De todas las células que tenemos en el organismo, las células que tiene nuestro cabello, de las que se nutre el cabello, son las más débiles. Entonces, cuando se someten a una quimioterapia, este tipo de sustancias químicas que ingresan a destruir las células malas no distinguen entre las que son buenas o son malas. Se lleva a todas y se lleva sobre todo a las más débiles. Entonces, entre ellas son las del cabello, por eso empezamos a perder el cabello. ¿Cómo se desarrolla?
Este tipo de padecimientos se va extendiendo de manera paulatina. Consume los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar, así como su energía, y debilita las defensas contra otras enfermedades. Esta puede aparecer en cualquier edad y los tipos de tumores que surgen en la infancia son distintos de los que padecen los adultos. Eso es un dato muy importante, son totalmente distintos. Dentro de los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia, se encuentran divididos en dos grandes grupos, los que son las de enfermedades hematológicas y los que son tumores sólidos. Dentro de la clasificación que tenemos es que dentro de las enfermedades hematológicas se encuentra la leucemia linfoblástica, la leucemia mieloide, así como la leucemia mieloide pero crónica, en donde también dentro de las que destacan en las enfermedades hematológicas se encuentran los linfomas, entre ellos el linfoma no-Hodgkin. Dentro de los tumores sólidos están los tumores del sistema nervioso central, los neuroblastomas, el tumor de Wilms, el retinoblastoma, el radiomiosarcoma, el osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Es muy importante empezar a conocer estas enfermedades porque según su clasificación, de alguna manera vamos a ver cuáles se dan de estas en niños menores en la primera y segunda infancia y las que se dan en la adolescencia. Dentro de los tipos de cáncer que se dan en la niñez están las leucemias agudas, las leucemias crónicas, los linfomas, pero sobre todo los tumores del sistema nervioso central. Destaca que en el primer año de vida predominan los tumores de origen embrionario por desarrollarse durante el periodo de diferenciación celular, como son el neuroblastoma, el tumor de Wilms, el retinoblastoma, el radiomiosarcoma y el meduloblastoma. A partir de los 2 años y hasta los 5 años predominan los de origen embrional, como son las leucemias y los linfomas no Hodgkin y los gliomas. En la pubertad es cuando ya empieza a atacar a otro tipo de tumores, en donde predominan los tumores relacionados con el crecimiento y el desarrollo sexual, como es el cáncer de tiroides y el cáncer gonadal, que es muy común ver ahorita adolescentes con cáncer de testículo, y en las niñas tenemos el linfoma no Hodgkin y tumores malignos de hueso, como son los osteosarcomas. Dentro de los tipos de cáncer en la adolescencia están los linfomas, los tumores germinales y el osteosarcoma. Porque es muy importante de alguna manera conocer qué tipo de cáncer tienen los pequeños cuando nosotros hacemos nuestra entrevista inicial. Porque de alguna manera desde ese momento debemos de tener mucha comunicación con el equipo multidisciplinario, porque de esa información nosotros vamos a ver el pronóstico que tiene el pequeño para ver cómo lo vamos a trabajar, tanto con el paciente como con la familia. No es lo mismo ver en algún tipo de cáncer que tiene buen pronóstico, en donde se da un tratamiento de quimioterapia, a veces radioterapia, cirugía, pero ya cuando en casos de alguna manera, cuando estos tres ya no están funcionando, se llega a un trasplante de médula ósea. Pero también hay que considerar que cuando ninguno de estos están siendo efectivos para el pequeño, ya se pasa a unos cuidados paliativos. Es muy importante destacar que los niños que padecen algún tipo de padecimiento de esto se van a someter a más pruebas. Por eso es muy importante el acercamiento que tenga todo el equipo multidisciplinario, así como la familia, para darle la seguridad, porque se someten a muchísimas pruebas. Análisis de sangre, biopsias, aspirado de médula ósea, punción lumbar, tomografías, resonancias magnéticas, ecografías, radiografías, gamografías, etc. De alguna manera, los pequeños entran a un mundo desconocido, en donde si se le explica realmente qué va a ser lo que se va a lograr con cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo, le van a dar la seguridad al pequeño para que ponga de su parte y la familia se sienta tranquila, porque todo esto de alguna manera experimentan miedo y sobre todo se manifiesta con llanto. Ninguno de los padres de familia está preparado para escuchar un
diagnóstico tan agresivo o por ejemplo decir al médico, su hijo tiene cáncer. Ninguno de los papás está preparado para recibir una noticia de tal magnitud. Por eso es muy importante buscar la zona de confort, el lugar que esté más tranquilo, que le dé al padre esa tranquilidad para escuchar un diagnóstico tan agresivo como lo es su hijo tiene cáncer. Porque de alguna manera vamos a empezar a tener esa respuesta de los padres, en donde se va a empezar por evitar hablar del tema, no quieren escuchar, en donde empiezan a aislarse y no quieren tener contacto con ningún médico o a veces con los mismos familiares. Pasan también por otro proceso que es la negación y se niegan a aceptar que su hijo tiene cáncer y buscan esa respuesta anhelada de ir a buscar otras opciones, que es uno de los derechos de los pacientes, pedir una segunda opinión, pero se niegan, andan buscando esa respuesta en medio de esa fantasía en donde digan es un diagnóstico equivocado, los resultados son negativos y no tiene el padecimiento que inicialmente se había manejado. Entonces, durante este proceso es muy difícil porque se niegan a aceptar algo y el tiempo es oro. Entonces, pasan los días y a veces pasan los meses y el niño está sin iniciar un tratamiento. Después pasan por otro proceso que es el de rabia e ira. Esta rabia a veces la manifiestan culpándose mucho en ellos mismos o desquitando ese coraje con el entorno. Muchas veces se ven afectadas las relaciones de pareja que muchas veces ya tienen problemas y a veces ante un diagnóstico esto se agrava. Entonces, a veces ya no se construye, sino se destruye. Otra de las partes que es muy importante es ver que también pasan por un proceso de culpa. Se culpan a lo mejor por no dar una buena alimentación, por no cuidarse durante el embarazo, durante esta época las mujeres que se tienen que incorporar al área laboral, pues se ven descuidados los hijos y dejan la responsabilidad a terceras personas, en donde se sienten culpables por no estar al pendiente de los pequeños o no haberse dado cuenta a tiempo de alguna sintomatología que estos venían presentando y que dejaron pasar. Pero algo de lo que sí nos es preocupante es uno de los procesos por los cuales pasan es la depresión. Esta depresión, si no se atiende, puede de alguna manera entorpecer todo el tratamiento que tengamos con el pequeño. ¿Por qué se da esta situación? A veces ante todos estos factores que se dan en tanta impotencia o a veces este sentimiento de culpa, rabia, ira y no lo pueden controlar, lo que hacen es evadir el problema y se sumergen en esa depresión donde el llanto o el aislamiento es su único justificante para ello. Dentro del hospital estamos trabajando con el equipo multidisciplinario, con el área de psicología y con el área de psiquiatría para que de alguna manera cuando alguno de nosotros encontremos o detectemos que alguno de nuestros papás está en depresión, canalizarlo inmediatamente para que de alguna manera nos favorezca en el tratamiento con el pequeño. Ya una vez que vemos el impacto que causa con los padres, pero también es muy importante ver cómo se da este impacto en el niño o en la niña. Dentro de los niños tenemos que ver la edad que tienen y ver el lenguaje que vamos a manejar con ellos. De alguna manera a los niños les tenemos que decir la verdad y eso es lo que se les viene diciendo a los papás. Es muy importante que desde el inicio a los niños les digan la verdad de acuerdo a su edad. En los pequeños a veces se manifiesta que es un gusanito, es como un Pac-Man que está dentro del torrente sanguíneo y que se está comiendo todas esas células nuevas que de alguna manera le permiten caminar, tener una piel bonita, el cabello, y se quedan impactados cuando tú les explicas de acuerdo a la edad que tienen cáncer. Al decirles que es necesario que tienen que comer bien, alimentarse bien, para que de alguna manera tengan las defensas, les explicamos que
Si ellos comen un pollito, una manzana, un plátano, esas van a ser sus soldaditos, serán sus defensas, y esos van a ir a atacar a las células malas, ese Pac-Man que se viene comiendo a todos, y que si él come, esto de alguna manera va a ayudar a eliminar a ese Pac-Man que se está comiendo a sus células. Y ellos inmediatamente tienen otra reacción, empiezan a entender, empiezan a comprender que tienen algo en la sangre que de alguna manera les está afectando, y por eso sus días en el hospital van a ser un poco más prolongados. Dentro de lo que se ve en los niños ellos no entienden lo que es el cáncer, no lo entienden. De alguna manera, a través del juego, a través de las dinámicas que se realicen con ellos van a entender este concepto. A medida que ellos van creciendo, el lenguaje va a ir fluyendo, y ellos cuando van creciendo ya van entendiendo y ya te dicen, sí, tengo cáncer y estoy haciendo esto, ya me cuido más, ya como mejor, me duermo bien, ya no juego tantos videojuegos. Ellos te van diciendo con todas esas expresiones que están entendiendo que tienen un padecimiento de esta magnitud y que ellos están contribuyendo a su autocuidado. Dentro de lo que les preocupa más a los pequeños también es la separación de sus padres, que sus padres no siempre van a estar con ellos en el hospital en algunos procedimientos, sobre todo cuando entren en un proceso de aislamiento, cuando bajan mucho sus defensas y se encuentren en neutropenia, los niños son aislados, entonces se les limita. Siempre están con un papá las 24 horas del día, pero a veces esos papás se tienen que ir a comer, a desayunar, a cenar o a asearse. Entonces, eso les preocupa mucho a los pequeños. Es muy importante coordinarse con la familia para que de alguna manera quien esté con el pequeño le dé la seguridad de que cuando no esté mamá o papá, ellos van a suplir esa compañía y van a estar al pendiente de ellos. Dado que esa confianza les va a permitir que cuando ellos manifiesten dolor, lo empiecen a expresar, porque muchos de ellos no saben expresarlo verbalmente cuando son muy pequeños. Entonces, todo eso lo manifiestan a través del llanto, y a veces cuando no estás muy involucrado con el pequeño o eres ajeno a la familia, no saben controlarlo. Entonces, esto sí se vuelve tanto desgastante para el pequeño como para el equipo médico, porque no saben controlar al pequeño y de alguna manera no permiten descargar todo ese dolor que sienten a través del llanto. Más bien, aquí hay una limitante y una barrera que es tolerancia. Asimismo, estos pequeños empiezan a manifestar miedo y ansiedad porque no conocen todo a lo que van a ser sometidos. Algo que les alarma mucho son los diferentes piquetes, sobre todo en muchos de los padecimientos, sobre todo en las leucemias, ellos son constantemente transfundidos. Entonces, y hacen muchísimas pruebas de laboratorio constantemente. Entonces, a veces sus bracitos se ven muy lastimados y genera mucho miedo y ansiedad. Hemos tratado en el hospital de todo el equipo médico darles esa seguridad, así en compañía de la mamá, que no se separe de su pequeño, para que de alguna manera permita tanto al equipo de médico, enfermería, hacer su trabajo. Esto de alguna manera nos ha ayudado a lograr que el pequeño sufra menos y no lo manifieste tanto con el llanto o esta parte de querer ya no regresar al hospital. Y algo que aquí ya viene de alguna manera el contraste. ¿Qué pasa con los adolescentes? En donde muchos de ellos están adoleciendo porque quieren a marchas forzadas ser grandes, pero ya cuando empiezan a ver la situación real que están viviendo con todos los cambios que tienen en la parte social y hormonal, entonces ya no quieren crecer, quieren regresar a ser niños. Entonces aquí es la etapa de que les adolece todo, entonces estamos luchando contra varios factores en donde, sumado a todos estos, se les dice que tienes cáncer. Dentro de todo lo que tenemos con ellos o hemos observado que dentro de la adolescencia es cuando se empieza a desarrollar el pensamiento formal.
Entonces ya empiezan a tener un concepto más maduro del cuerpo y de sus funciones. Entonces es muy importante explicarle a detalle al adolescente qué es lo que está pasando con su cuerpo, qué es lo que se está detectando, cuál va a ser el diagnóstico, cuál va a ser el tratamiento y cuál va a ser el pronóstico. Porque estos pequeños, de alguna manera, están en la etapa de la fantasía y de que son de la omnipotencia, se creen inmortales, entonces, donde la juventud prevalece y que muchos de ellos utilizan la negación como mecanismo de defensa. Esta parte de la adolescencia se considera de alguna manera crucial, porque de lo que se dé, todos los recursos que tenga el pequeño en la primera y en la segunda infancia, es como vamos a tener resultado en la adolescencia. De alguna manera, este periodo es un periodo caótico del desarrollo. ¿Por qué? Porque empieza el periodo de la lucha consigo mismos y con todo el entorno. Todos estamos equivocados, ellos tienen la verdad absoluta. Entonces, se da el inicio de desarrollar su propia autoimagen, empiezan a desarrollar su propia identidad, entonces empieza todo el comparativo con todos y cada uno de los integrantes de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando el adolescente le dices que tiene cáncer y lo primero que de alguna manera va a atacar es que se va a perder el cabello, van a perder las pestañas, va a cambiar la imagen que ellos tenían, en donde ya empieza el sentido de pertenencia a los grupos, en donde la imagen es muy importante, la imagen corporal? ¿Qué va a pasar? Muchos de ellos se niegan, sobre todo las niñas, a perder el cabello, que es donde de alguna manera se ve afectada su imagen. Entonces, es cuando empezamos a trabajar con ellos sobre la importancia de aceptarnos como somos. Empezamos a trabajar el equipo multidisciplinar, que es tanto psicología, psiquiatría y trabajo social, para de alguna manera empezar a fortalecer la autoimagen que tienen ellos de sí mismos, pero sobre todo la autoestima. Dentro de la autoestima se ha considerado que el adolescente de alguna manera empieza a poner en juego muchos de esos recursos. Empezamos a visualizar que muchos de ellos la autoestima no está muy bien fortalecida, entonces tratamos de alguna manera lograr con diversas terapias fortalecerla. Sin embargo, empieza este periodo de lucha por la independencia, que quieren hacer todo ellos solos, quieren de alguna manera hacer lo que ellos dicen. Entonces se empieza a luchar contra los alimentos que muchas veces son restringidos y a otros que se deben de incrementar, sobre todo favoreciendo las frutas, las verduras y ciertos tipos de carnes. Entonces ellos de alguna manera empiezan a luchar con los papás y con el equipo médico de que eso no les gusta y no lo van a comer. Entonces es de vital importancia empezar a trabajar con ellos y explicarles que mucho de la alimentación que tienen va a favorecer los días de hospitalización, sobre todo pensando en que no pueden enfermarse. Si de por sí ya tienen una enfermedad, no pueden sumar otras, porque si se enferman, la quimioterapia se va a ver suspendida, entonces dejamos al cuerpo libre para atacar, porque ya una vez que el cuerpo empieza a reconocer las sustancias que empiezan a aniquilar a las células malas, entonces cuando ya no empiezan a sentir que están siendo atacadas, hagan de cuenta que despertamos al león. Entonces empiezan a atacar considerablemente. Por eso es muy importante decirles que durante todo el proceso deben de cuidarse, de no estar en compañía de gente enferma, pero sobre todo se les prohíbe no incorporarse al grupo de amigos, sobre todo la suspensión de las actividades escolares. Eso de alguna manera también se ve afectado en el pequeño. Otra de las cosas que cabe resaltar es la parte cómo se va a manejar la sexualidad en el adolescente, cuando es el cambio hormonal, es el cambio de todo lo que implica el entorno en donde está el gusto y la atracción por el otro.
Entonces, ¿qué pasa en esa etapa? ¿Cómo vamos a manejar esa sexualidad? Sobre todo pensando en pequeñas que en un cáncer gonadal o tienen un cáncer de testículo, se les dice que es algo que deben los médicos hablar con ellos, es probablemente la parte de la reproducción se va a ver afectada, tanto en varones como en las niñas. Entonces, muchos de ellos de alguna manera congelan su esperma y en las mujeres el óvulo para que de alguna manera posterior al tratamiento y al finalizar y en un tiempo a lo mejor no muy lejano de padres puedan hacerlo. Entonces, todas esas alternativas se les da, pero es muy difícil para el adolescente de alguna manera porque socialmente las mujeres estamos o dentro del ciclo de la familia, la parte de la reproducción se encuentra presente. En la parte de esa sexualidad y demás, empiezan a relacionarse con los otros. ¿Qué pasa con sus relaciones sociales? ¿Se ven de alguna manera fracturadas, fragmentadas? En algunos casos sí, dependiendo del tipo de cáncer. Los tipos de leucemia de alguna manera limitan muchas cosas porque sus periodos de hospitalización son muy prolongados. De alguna manera se les pide no tener contacto con el entorno o no tener visitas en el hospital. Entonces, de alguna manera esto va a afectar a sus relaciones sociales. Algunas de ellas se fortalecerán, pero algunas de ellas desaparecerán, porque de alguna manera consideran en esta parte de la educación social que debemos de estar trabajando constantemente que el cáncer no es una enfermedad contagiosa. Entonces, y que el perder el cabello de alguna manera no les va a afectar a los otros o esto se va a contagiar. Hay que trabajar arduamente con las diversas instituciones educativas para de alguna manera empezar a trabajar, porque este pequeño, una vez que termine el tratamiento, él se va a volver a incorporar a sus actividades educativas. Entonces, ¿pero la escuela se encuentra preparada para recibir estos pequeños? ¿La escuela se encuentra preparada o cuenta con los recursos para atender a este tipo de niños o adolescentes que regresan y se incorporan? ¿Cómo lo vamos a manejar? Eso sí es muy importante. Afortunadamente, algunos de nuestros médicos han logrado ir a las escuelas a hablar cuando encontramos o detectamos que hay un bullying hacia los niños por la autoimagen, sobre todo en la pérdida del cabello o algunas lesiones que deja el tipo de cáncer. Sobre todo aquellos que de alguna manera requieren algún tipo de amputación por el tipo de cáncer. Entonces, a los niños les cuesta mucho trabajo incorporarse por el qué dirán o cómo me verán. Entonces, hay que trabajar desde antes con la escuela para incorporar a estos pequeños a sus actividades educativas. Sobre todo pensando en que muchos de estos adolescentes destacan mucho que tienen muchos sueños a futuro, empiezan a planear su futuro y quieren ser presidentes y quieren ser abogados, arquitectos, ingenieros, futbolistas, luchadores y demás. Entonces, todas estas, de alguna manera, planeación que tienen a futuro, es muy importante atenderla. De alguna manera, siempre les he dicho que con la verdad podemos lograr muchas cosas. No le puedes prometer a alguien algo que no está en tus manos realizarlo. De alguna manera es establecerles desde el principio cómo vamos a estar trabajando y cuál es el diagnóstico que se tiene. El diagnóstico oncológico de alguna manera interfiere notablemente en esta etapa. ¿Por qué? Porque el futuro se encuentra incierto. ¿Qué pasa con los niños ante un diagnóstico? Enfado, confusión, miedo, dudas, tristeza, ansiedad. Pero ¿qué pasa con esa vergüenza a ser considerados o pensar que no van a ser como los demás? ¿Qué pasa cuando el desarrollo de actividades atractivas para ellos se ve de alguna manera fracturada? Aquellos que de alguna manera desde niños han practicado alguna actividad deportiva y por tener un osteosarcoma les dicen que va a ser necesario amputar alguna pierna o algún brazo.
¿Qué pasa con ellos? ¿Estamos preparados? ¿Están preparados ellos? ¿La familia? ¿El entorno? De alguna manera, ¿cómo vamos a hacer para que este pequeño de alguna manera se vuelva a incorporar a todas esas actividades atractivas que ellos venían desarrollando o traían en mente? Esta cuestión surge de cómo podrán vivirlo. ¿Nos encontramos preparados para atender a aquellos sobrevivientes del cáncer con todas las discapacidades que deja? ¿Estamos preparadas la familia? ¿Estamos preparadas las escuelas? ¿Estamos preparadas el entorno social? Lamentablemente no, porque de verdad los cambios físicos que se van dando por la enfermedad y el tratamiento son considerables y a veces no les tomamos la importancia que necesita. Sobre todo estas dudas que surgen entre el atractivo sexual o la posibilidad de enamorarse o de mantener una relación, surge. O sea, el adolescente tiene derecho a realizarse en todas estas etapas, pero ¿cómo vamos a aclarar esas dudas? ¿Cómo nosotros como trabajadoras sociales estamos preparadas ante la respuesta de cada una de estas dudas que ellos te van a ir manifestando? Entonces, es muy importante de alguna manera estar preparados y de alguna manera estar incorporados a lo nuevo. ¿Qué es lo que de alguna manera ahorita está surgiendo en el área de trabajo social como una posibilidad de intervención? ¿Cómo podemos manejar al adolescente con un diagnóstico de cáncer ante tantas dudas? ¿Cómo lo vamos a incorporar a ese futuro incierto? ¿Cómo lo vamos a incorporar a mantener o de alguna manera que no se suspendan las relaciones que tienen con los otros? Dentro de la adolescencia, si bien es cierto que hemos estado destacando que la identidad y la autoimagen se ven de alguna manera afectadas, ¿qué ¿cuál van a ser las estrategias de trabajo social para intervenir desde la etapa en donde haces una entrevista inicial? ¿Qué necesitas conocer como trabajadora social para, de alguna manera, empezar a detectar ciertas problemáticas que hay con el paciente, con la familia o con el entorno? Esta parte de estar luchando con la independencia, la sexualidad, las relaciones y el futuro de los adolescentes, también hay que visualizar qué está pasando con los padres. Porque muchas veces al dar un diagnóstico de tal magnitud, estos papás de alguna manera se vuelven sobreprotectores por todo el resentimiento que traen consigo mismo. Pero esta sobreprotección a veces no nos va a ayudar. Entonces, hace que retrocedamos en el tratamiento, con todo lo que hemos ido ganando a esta lucha contra el cáncer. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar más bien con los padres que son sobreprotectores? ¿Cómo les vamos a estar manejando esa ansiedad o esos trastornos del estado de ánimo que vienen manifestando? Diversos artículos han de alguna manera destacado estadísticamente que dentro de el impacto que causa un diagnóstico de tal magnitud, o que se presenta en la familia, puede agravar los problemas que ya se tenían conyugales. Por eso es muy importante tener el apoyo familiar y el apoyo de los amigos. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre ante el desenlace de cada uno de los pequeños. ¿Cómo podemos de alguna manera apoyar a los familiares, sobre todo cuando hay que tomar decisiones? En ese momento que se les da todo el diagnóstico, ellos tienen que tomar decisiones. ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a hacer? De alguna manera es muy importante ver que la toma de decisiones es importante y siempre les digo, es el tiempo de oro que tenemos, porque en ese momento asumo que tiene cáncer y me someto al tratamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que o qué es lo que sigue? La toma de decisiones en ese momento es de verdad para los papás alarmante por todo lo que ellos tienen que firmar. Hay un consentimiento informado que por reglamento, por la norma oficial mexicana se debe de llevar a cabo, porque la toma de decisiones implica al pequeño someterlo al tratamiento que de alguna manera puede conllevar a la muerte en muchos casos de ellos.
pero en otros es el inicio del éxito a un tratamiento. Otra de las cosas es ver cómo el papá va a manejar la parte de ser papás de otros pequeños que están sanos. Entonces, ¿cómo va a ser la afectación que se tiene con los hermanos? Estos hermanos, de alguna manera, en algún momento van a sentir las ausencias de los padres, la atención que se les daba, sobre todo cuando son muy pequeños, o quién los va a cuidar. Ese es de alguna manera quién les va a proporcionar el cuidado, la protección y los alimentos. Esta afectación de hermanos es muy importante porque siempre se les dice a los papás que no deben de olvidar que tienen otros hijos cuando los hay, porque muchos de ellos cuando los entrevistamos encontramos que ellos refieren que a palabras textuales es necesario que a mí me dé cáncer para que también me pongan la misma atención que le prestan a mi hermano. Son palabras que de alguna manera se dejan escritas para empezarlas a trabajar con los papás. Deben de tratar de alguna manera de no ver afectados a los pequeños o de alguna manera administrar el tiempo que pasan en el hospital para distribuirse las actividades o los roles que se van a desempeñar en casa. Porque estos pequeños muchas veces empiezan a sentirse culpables por estar sanos. Entonces, ¿por qué no me pasó a mí? ¿O por qué mi hermano? ¿O por qué mi hermano que a lo mejor es el más inteligente, es el que mamá cuidaba, es el consentido? Esa culpabilidad es muy importante porque ahí vemos cómo se está dando la dinámica familiar en casa. Otros papás también tienen miedo a que se enfermen otro de los pequeños porque empiezan a checar o empiezan a buscar en las diferentes redes sociales todo lo relacionado con el tipo de cáncer, empiezan a asociar que el cáncer ya es hereditario y empiezan a tener o el temor o el miedo a que otro de sus pequeños se enferme. Sí es muy importante considerarlo porque, por ejemplo, se ha detectado que en las leucemias, en mucha probabilidad, alguno de los hermanos pudiera de alguna manera padecer o tener el mismo padecimiento. Pero dentro de estos miedos, ¿qué pasa con el cuidador especial? Se atiende al cuidador especial, en donde socialmente se ha construido que la mujer es la encargada y la responsable del cuidado, la protección, el cariño y demás hacia los hijos. ¿Qué pasa con el cuidador especial? La mamá también se enferma. A veces en el hospital tenemos hospitalizada tanto al paciente. Entonces, sí debemos de tener mayor interés en el cuidador principal. ¿Por qué? Porque ¿quién cuida al que cuida? Entonces, sí es muy importante estar alerta nosotros como trabajadores sociales cuando ver el desgaste del cuidador primario para de alguna manera empezar a canalizar o buscar redes de apoyo tanto primarias para que empezamos a atender esas problemáticas que se van detectando durante todo el tratamiento o durante todo el proceso de hospitalización. Sobre todo para que empecemos a detectar algunas conductas inadecuadas que empiezan a llamar para captar su atención. Entonces, a veces cuando el sistema conyugal no está bien fortalecido, se empiezan a presentar conductas inadecuadas. Hay mucha violencia, se detecta mucha violencia, tanto física como verbal, económica, o a veces de patrimonio, durante todo el proceso de estancia. Entonces, es ahí donde empezamos a trabajar con la familia, cuando la hay, porque a veces no la hay, empezamos a trabajar con los abuelos, que de alguna manera ahora se han vuelto los cuidadores responsables de estos pequeños. Dentro de la dinámica familiar es muy importante empezar a conocer en la entrevista que se hace a profundidad con los padres o con la madre o padre cuando están, dependiendo del tipo de familia que tenga el pequeño, detectar qué tipo de roles se están dando en la familia, si estos son tradicionales o son idiosincráticos, sobre todo si los límites son flexibles o son caóticos, porque muchas veces encontramos que estos límites se vuelven caóticos cuando ninguno de los padres de alguna manera hay comunicación, entonces los niños los confunden, entonces ya los conocen tan bien que ya saben a quién decirle una cosa o a quién pedirle otra. Por eso se establece con ellos que independientemente de que estén enfermos o que tengan un padecimiento, los
roles se siguen, los límites se establecen y las normas también. Entonces, porque los confunden y el hecho de estar enfermos no quiere decir que van a poder abusar de ellos. Muchas veces utilizan la enfermedad de estos pequeños para exigir o demandar algunos recursos materiales que exceden de las posibilidades de los padres, sobre todo en cuestión digital. Dentro de estas telefonías, el teléfono más cool que ellos le llaman, las tabletas o los juegos de video que de alguna manera exigen o demandan. Entonces, aquí sí les dice que establezcan bien los límites. Pero todo esto se va a ver reflejado en la comunicación que tienen, si los mensajes son claros. Esta comunicación directa o indirecta que puedan tener, para nosotros va a ser fundamental, porque es como nos vamos a estar comunicando con ello y vamos a tener de alguna manera el acercamiento o mucho del éxito del tratamiento es a través de la comunicación. Sin embargo, ya una vez que empezamos a notar todos o a detectar cómo son roles, límites y normas y la comunicación, ya empezamos a detectar si hay o no expresión de afectos o de bienestar o de emergencia, que de alguna manera van de alguna manera darnos puntos para conocer los recursos que tiene tanto el niño como el adolescente, sobre todo en el autoestima, porque a veces se detectan ciertos problemas instrumentales que se ven afectados los pequeños. Estos problemas que de alguna manera comienzan siendo pequeños, se convierten en algo grande y terminan muchas veces con la dinámica familiar y sobre todo la familia se ve fracturada. Muchos de ellos ante este padecimiento o se fortalecen o se separan. Siempre les he dicho que hay familias que se pueden recuperar y hay familias que ya no podemos recuperar por toda la dinámica que se ha vivido y toda la violencia que ha permeado durante todo ese proceso. Luego, entonces, ya teniendo todos estos elementos, la intervención con el paciente y la familia desde el área de trabajo social es muy importante. Nosotros o nosotras, las trabajadoras sociales, debemos de saber en qué proceso del duelo se encuentran. El detectar esto nos va a permitir ver cómo va a ser todo este ciclo que vamos a estar trabajando con ellos. Lo ideal sería que estos llegaran a la aceptación, pero muchos de ellos no, o a veces avanzamos a uno y se regresan a otro. Por esto, esta parte, a lo mejor de sentirse culpables o negar algo, de alguna manera nos limita en el tratamiento. Otro de los puntos que es muy importante es establecer tanto con el paciente y la familia la comprensión de la enfermedad. Si saben qué es lo que tienen, si saben de alguna manera el pronóstico, conocen todo el tratamiento que se les va a dar. Entonces, si desconocen todo esto, de alguna manera empezamos a trabajar con el equipo médico porque el lenguaje es muy importante. Entonces, comunicarse con el paciente y con la familia con un lenguaje de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel académico y sobre todo de la cultura que está viviendo, sobre todo cuando vienen pacientes de alguna provincia en donde manejan una lengua indígena o algún dialecto, eso es muy importante trabajarlo con ellos. Ya una vez que vemos la dinámica familiar, es muy importante conocer los propios recursos de cada uno, tanto del paciente como cada uno de los integrantes de la familia, para empezar a trabajar la terapia de apoyo que se tiene tanto con el paciente como con la familia y de alguna manera fortaleciendo la comunicación con ella y esta comunicación que se tiene con la familia, de alguna manera va a empezar a favorecer el entorno. Ya llegando a este punto, ¿cómo podemos mejorar el entorno? Ella ya va a poder tener una mejor comunicación con el trabajo, con las vecinas, con la escuela, con las mamás de sus amiguitos, los parientes más cercanos, toda esa red, tanto
primaria, secundaria y a veces terciaria, se llega a dar. Ya una vez que pasamos por todo este proceso y la comunicación se ha fortalecido y hay una comprensión de la enfermedad, el entorno va a ser favorecido. Luego, entonces, cuando el pequeño egrese, el entorno ya también va a estar preparado para recibirlo. ¿Cuáles son a veces los estilos de afrontamiento que tenemos con los papás? Este tipo de que es activo y protector, otros que huyen y evitan, otro que es lo ideal que sería luchan pero son realistas, y hay otros que de alguna manera tenemos en un bajo porcentaje la claudicación emocional. Dentro del tratamiento que nosotros manejamos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, trabajamos mucho con el modelo ecológico, en donde visualizamos qué pasa en el microsistema, en el mesosistema, el exosistema y el macrosistema, sobre todo considerando que el paciente es nuestro eje rector. En el microsistema empezamos a visualizar cuál es la personalidad que tiene tanto el paciente como la familia, las actitudes, esos prejuicios y valores, el clima efectivo, la dificultad en el aprendizaje y la percepción que tienen de la familia. Cada una de estas etapas que nos plantea el modelo es vital, porque en el mesosistema empezamos a ver cómo es la comunicación que se tiene a lo mejor con el trabajo o la escuela o la red social que tienen. Ya en el exosistema vemos todo el entorno laboral que tanto le va a afectar a la mamá o al papá, la prolongación de estancias laborales. Y hoy, por ejemplo, en el hospital llegó un papá y me dijo, ¿qué cree? Ya salió en el diario oficial que nos van a dar licencia a los papás cuando tengamos un diagnóstico de cáncer. Le dije, lo felicito, se han logrado mucho. Entonces, por eso es muy importante el entorno laboral y conocer cuál es el ingreso familiar, porque de alguna manera el estar hospitalizado se ve afectada a la economía de la familia. Y todas esas redes sociales que vamos a estar incorporando, sobre todo para donación, albergues y demás, empezamos a hacer toda esa red social. Para llegar a un macrosistema, todo esto, lo anterior nos va a visualizar la cultura patriarcal en la cual estamos insertos, cuál es la ideología que ellos tienen, cuál es, de alguna manera, la legislación sanitaria que les puede favorecer o orientarlos para que la utilicen, cuáles son las políticas laborales a las cuales se tienen que ser acreedores, pero sobre todo hay algo que estamos de alguna manera trabajando, que es desmitificar el cáncer. El cáncer se haya considerado que es igual a muerte. No, lo que tenemos que estar trabajando es en la etapa preventiva, pero sobre todo en la parte de la detección oportuna de este padecimiento que cada vez está invadiendo a un número mayor de población de infantes entre los 5 y los 14 años de edad. Finalmente, hay que resaltar la importancia que tienen también los cuidados paliativos, ya que la OMS de alguna manera ha considerado a estos como el cuidado integral de los pacientes cuando ya no responde al tratamiento curativo. Entonces, ¿qué incluye? Que hay que cuidar el dolor y otros síntomas, así como el abordaje de problemas psicológicos, sociales y espirituales. Sobre todo considerando que la meta de los cuidados paliativos es lograr la mejora de la calidad de vida para el paciente y sus familiares. Muchos de estos pacientes que llegan con nosotros, muchos de ellos llegan en etapas avanzadas. Entonces, esas etapas avanzadas, muchos de ellos ya se pasan a la etapa paliativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Ya muchos hospitales han incorporado la unidad de cuidados paliativos, en donde de alguna manera al detectar un diagnóstico y ver el pronóstico y ver que ya no responde a tratamiento, desde el inicio es necesario pasarlos al cuidado paliativo para que ese abordaje sea lo más integral posible, cuidando la calidad de vida tanto del paciente como los familiares. Doctora, muchísimas gracias. Esta sesión fue completamente interesante. Nos han externado incluso que es muy, muy clara su explicación, su conversación. Le agradecemos muchísimo. Y vamos a dar paso un poco a la sesión de preguntas y respuestas, por lo cual los esperamos a que a través del chat nos empiecen a compartir sus preguntas. Yo acá ya tengo unas de personas que nos compartieron algunas dudas, doctora. Y, por ejemplo, nos dicen aquí que desde el trabajo
social, ¿qué se puede hacer para generar campañas de disminución de factores de riesgos y detección temprana en conjunto con organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué nos recomendaría usted hacer? Dentro de las campañas que se llevan a cabo, sobre todo se dan en el primer nivel de atención. Las unidades de medicina familiar llevan muchas campañas para de alguna manera empezar a disminuir factores de riesgo, sobre todo pensando en una buena alimentación y sobre todo alejarse de alguna manera de ciertos entornos que de alguna manera pueden favorecer fábricas, por ejemplo, canal de aguas negras, o de algún tipo de fábricas que estén produciendo ciertos solventes, es alejarse de ellos. Pero lamentablemente la realidad nos rebasa. No hay espacio físico y a veces las familias se tienen que ver de alguna manera o tienen que vivir en lugares donde las condiciones a lo mejor son insalubres y a veces esto nos limita mucho. Pero dentro de las cosas que estamos de alguna manera trabajando con las unidades de medicina familiar, con mis compañeras de trabajo social, es que la entrevista es muy importante, porque a veces nos rebasa la cantidad de pacientes en los médicos de la unidad de medicina familiar, pero las trabajadoras sociales son como que el contacto que se tiene. Siempre que llegas te dicen, ve con la trabajadora social. Entonces, ella empezar a trabajar en esas pequeñas entrevistas y ver, conocer el motivo por el cual llegó hasta ese punto. Entonces, y si detecta alguna sintomatología de alerta y demás, comunicarla con el médico y decir, estoy detectando esto, podríamos de alguna manera dedicarle un tiempo o hacerle un espacio, a lo mejor en el turno matutino, en el turno de la tarde, porque estoy detectando algo, que de alguna manera eso va a favorecer, porque a veces ante esas pequeñas detecciones que encuentra la trabajadora social, se puede de alguna manera tener éxito en un tratamiento cuando se diagnostica un cáncer. Perfecto, doctora. Otra de las preguntas que nos surgieron aquí es, ¿cuáles son los aspectos en los que tendrían que profesionalizarse las organizaciones de la sociedad civil, en su opinión, en cuanto a la atención de cáncer en el proceso de intervención, tanto individual como familiar? ¿Qué recomendarían desde su experiencia la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué aspectos? La carrera misma, de alguna manera, ya está demandando, ya se ha involucrado más en otras áreas de atención, pero sobre todo hemos destacado mucho en salud. Pero ¿qué demanda el área de salud? Que cada vez nos estemos involucrando en formas de intervención más innovadoras y de las que de alguna manera dejemos atrás la parte tradicional con la cual se ha venido trabajando tanto al paciente como a la familia. Una de ellas es aplicar técnicas de alguna manera de intervención más avaladas teóricamente y profesionalmente. ¿A qué me refiero con ello? A veces hacemos una técnica como es la entrevista a profundidad, pero no cumple con los lineamientos o no tenemos a veces las condiciones de infraestructura en algunos niveles de atención. Entonces, sí es muy importante que el profesional en trabajo social se actualice cada vez más en las nuevas formas de intervención o en temas nuevos como por ejemplo ahorita lo que les venía yo mencionando de los cuidados paliativos. ¿Cómo empezamos a trabajar los cuidados paliativos? Porque los cuidados paliativos no necesariamente tienen que ser al término de una enfermedad o cuando ya no hay más que hacer. A veces ante enfermedades crónico-degenerativas, desde ese momento ya empezamos a trabajar nosotros con todo el equipo médico. Muy bien, perfecto. Maestro, yo tengo una pregunta. Mencionaba usted que hay una intervención multidisciplinaria con el personal de psicología, el de psiquiatría y el de trabajo social en los hospitales. ¿Nos podría detallar un poquito cómo se da ese trabajo multidisciplinario para que los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social sepan muy bien ya cómo interactuar con sus colegas? En el área hemato-oncológico que se está trabajando en el hospital, quien tiene el primer contacto muchas veces es el médico, porque
es con quien llegan primero, empieza a hacer todos los estudios, pero muchos de ellos, el siguiente paso es pasar con la trabajadora social. Entonces, ya empezamos a trabajar, empezamos a hacer la entrevista, pero ya una vez que ingresa el paciente al hospital, empezamos a abordarlo todos. Todos pasamos visitas, se mandan interconsultas, el médico empieza a trabajar con todo el recurso que tenemos en el hospital. A nosotros, en el área de trabajo social, está asignada una trabajadora social en el área oncológica. Ella, de alguna manera empieza a trabajar con el paciente y con la familia, pero asimismo empiezan a incorporarse tanto psicología, psiquiatría, cardiología, todas las especialidades que tengan que ser necesarias en involucrarse el pequeño y demás. Muchos de los casos se sesionan, entonces en la sesión de casos entramos todas las especialidades. Cuando detectamos, a ver, el paciente tiene este padecimiento, el abordaje va a ser desde esta área se va a incorporar, pero involucramos a la familia. Invitamos a la familia para que visualicen cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar, pero cuál va a ser el pronóstico y todos los riesgos que conlleva someterlo a lo mejor a una cirugía o un tratamiento de tal magnitud. Pero todos sesionamos ese caso y de alguna manera todos damos desde nuestra área cuál va a ser el abordaje. Entonces, es cuando ya el oncólogo, que es el médico responsable, tomará la decisión, pero siempre considerando la opinión de cada uno de los especialistas. Muchas gracias, maestra. Y otra pregunta. A las asociaciones nos llegan muchísimos comentarios de padres de familia y de personas que acaban de ser diagnosticados y no saben cómo se cubrirá el tratamiento. Sabemos que hay tipos de cáncer que están cubiertos por el Seguro Popular, pero ¿quién le da, quién domina esta información en el hospital y quién es el encargado de informar tanto a los pacientes como a los familiares las opciones que tienen de acceso a tratamiento y a intervenciones? ¿A quién llega un papá y a quién le tiene que preguntar cómo pago el trasplante de médula de mi hijo, por ejemplo? Un trasplante de médula. Afortunadamente o desafortunadamente, muchos de estos pacientes tienen o no seguridad social. Pero cuando no se tiene, de alguna manera llegan a veces a los centros de salud o en su defecto ya llegan a los institutos o a los hospitales, al Hospital General de México, al Juárez. ¿Qué hacen ahí? Lo primero que llegan es, pasan a consulta, pero el primer contacto es trabajo social. Trabajo social desde ahí les empieza a dar las opciones. Se les da, de alguna manera, se les asigna a través de un estudio socioeconómico que se homologó en toda la Secretaría de Salud, se les asigna un nivel de atención. Entonces, en base a ese nivel de atención, es el costo que se tiene. Pero en el fondo de gastos catastróficos ya se tiene establecido que los niños con algún tipo de padecimiento de cáncer quedan exentos de todo este pago. Hay que ver de alguna manera cuál va a ser el recorte que se le vaya a hacer al Seguro Popular. Ya escuchamos del señor presidente que dijo que al área de salud, al área de educación, no va a haber recorte. Entonces esperamos que con esta noticia que nos acaban de dar, nuestros niños sean favorecidos y no se suspendan los tratamientos, que cada vez que se detecta un niño con un tipo de cáncer sea atendido en alguna institución que atienda pacientes oncológicos. Ok, doctora. Nos llega también otra pregunta que nos dicen, ahorita nos mencionó un poco ya sobre el tema, pero aquí nos vuelven a preguntar, ¿cómo podemos ayudar desde las organizaciones a los padres a explicarles a los pequeños que tienen cáncer? ¿Qué tips básicos podrían recomendar a los papás? Sobre todo es muy importante empezar a trabajar con los papás, qué tanto conocimiento tienen de padecimiento, qué tanto se han involucrado en la información que se les ha proporcionado a lo mejor por los mismos médicos o por todas las redes sociales que existen. Entonces, esta parte de información va a ser fundamental, porque en la medida que ellos entiendan lo que tiene su pequeño, es la manera en cómo vamos a estar trabajando. Aquí es muy importante lo que ya les venía yo reiterando, la edad que tiene el pequeño. O sea, no es lo mismo de explicarle a un niño que tiene cáncer al año al que tiene 8 o al que tiene 12. Entonces, sí es muy importante ver la edad. Eso es a veces a través del juego,
cuando son muy pequeños es a través del juego explicarles que tienen a lo mejor no como tal la palabra, pero tienes cáncer, sino de alguna manera tienes una enfermedad que está atacando a la sangre y que esta sangre tiene un bichito y demás. Por ejemplo, a los niños ya más grandes, cuando entran, por ejemplo, en una infancia, a la segunda infancia es cuando ya empezamos a hablar de estos términos, pero de los términos en donde no se escuche tan agresivo para el niño. O sea, sí decirle la verdad, pero a veces en el tono o en la forma en cómo lo estás diciendo es como el niño te va a entender. Ya llegar a un adolescente siempre se les dice la verdad. Esto es lo que tienes y aparte, con la telefonía que tienen, ya te dicen todo. Y es esto y el otro y este es el tratamiento que me vas a dar y no estoy de acuerdo con esto porque a este paciente no le funcionó. Entonces es cuando ya empezamos a debatir con ellos porque es luchar contra la forma que ellos dicen a la adolescente, yo tengo la razón y yo leí y yo vi y yo me investigué y demás. Entonces sí luchamos mucho con el adolescente, pero cuando son niños es las organizaciones de alguna manera que tengan y cuenten con un equipo multidisciplinario, sobre todo pensando en que puedan tener contacto con una trabajadora social y con una psicóloga. Con ellas dos, de alguna manera, son como piezas fundamentales para empezar a trabajar las formas en cómo le puedo yo explicar a mi pequeño que tiene cáncer. Pero sobre todo pensando en que primero la tienen que sensibilizar a ella, darle a lo mejor la contención en crisis y demás, para que ellos empiecen a trabajar con el pequeño. Perfecto, maestra. Hay otra pregunta acá que dice, como organizaciones nos dedicamos a la prevención y promoción de la salud primaria. ¿Cuáles serían las medidas de prevención en cáncer infantil? Las medidas de prevención siempre, de alguna manera, destacan la parte de la alimentación, la parte de las actividades recreativas y deportivas, que se incorporen cada vez. De alguna manera, saber tenemos la parte genética, la parte hereditaria. Ante eso no podemos hacer nada, pero ¿qué podemos hacer desde que el pequeño o desde que se va a concebir un pequeño? Concebir a un pequeño en donde a veces se tiene que planear y someterse a un tratamiento durante todo el proceso que dure el embarazo, estar en contacto con su médico y durante los primeros años estar en contacto con el pediatra para ver cómo se está desarrollando el pequeño y ver cuál es la alimentación y cómo se han estado manejando diversas enfermedades y que tengan un control con su médico. Mínimo, cuando son pequeños van cada vez, una vez al mes, ya después esto se hace esporádico, pero siempre es muy importante que de 1 a 2 veces acudan a revisión con su pediatra, porque esto de alguna manera pudiera ser como que un factor detector de algo que se está de alguna manera presentando de manera anormal. Pero es básico la alimentación y alejado, por ejemplo, un poco de toda esta parte de la mercadotecnia en la alimentación, porque para nosotros a los niños les gusta, es muy fácil en nuestras nuevas formas de vida que empezamos a llevar en este siglo XXI, en donde nos incorporamos a la actividad laboral y nos es más fácil, por ejemplo, que coman una hamburguesa, que cenen una pizza, que desayunen a lo mejor hot dogs. La alimentación es básica. En los niños hay que cuidarla mucho, que tengan el plato del buen comer y que se incluyan cada uno de los alimentos que están de alguna manera diseñados para una buena alimentación. Perfecto. En ese sentido, maestra, se habla mucho del tabaquismo como un factor de riesgo primordial para el cáncer. ¿Qué tanto podemos recomendar también en el caso de los papis que fuman y que muchas veces todavía lo hacen cerca de sus niños? ¿Qué nos diría sobre este factor de riesgo? Ha sido un factor de riesgo, sobre todo pensando en que una vez leí en un artículo en donde se estudiaron en varios países el efecto que tiene el tabaco, por ejemplo, en los pequeños, y ellos decían que el benzonatato de alguna manera afectaba, tenía un ingrediente, la nicotina, que afectaba a los pequeños, pero de alguna manera no se ha podido encontrar o demostrar cuál sería la causa. Sí afecta, sobre todo pensando en el adulto, pero en los niños sí, porque ellos se vuelven también fumadores pasivos. Entonces, muchos de los papás no visualizan la importancia
de respetar el entorno del paciente o del entorno de los niños, sea lo más sano posible, en donde el alcohol, las drogas y el tabaquismo están presentes y los niños están alejados de ellos. Entonces, esto de enfatizarle a los papás la importancia de que si ellos son fumadores, se alejen del entorno del niño, porque a veces están fumando y los niños están al lado. Entonces, y no nomás es un cigarro, es 2, 3 o a veces hasta la cajetilla completa. Entonces, hay que trabajar mucho con los papás sobre la importancia. Incluso, ya una vez que se ha detectado y demás, continúan todavía realizándolo. Entonces, es trabajar mucho con los papás. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cerrar con la última pregunta que nos refiere, si conoce o si sabe si existen albergues u otros servicios de apoyo complementario a pacientes con cáncer infantil y sus familiares. Bueno, dentro del ISSSTE se cuenta con albergue, es la estancia temporal para los enfermos del ISSSTE, en donde se les proporciona desayuno, comida, cena, hay área para dormir, hay área para bañarse, y hay una pequeña enfermería, incluso hay un área de lavado y secado de ropa. Por ejemplo, también está la Fundación Ronald McDonald, que trabaja mucho con el Instituto Nacional de Pediatría. Incluso han ido de alguna manera al hospital a dejar propaganda de algunas organizaciones de la sociedad civil, cuando no se tiene de alguna manera a lo mejor las redes de apoyo en la ciudad y que vienen de provincia, que es nuestros pacientes que de alguna manera se ven más afectados porque vienen a una ciudad completamente ajena a su entorno. Entonces sí es muy importante contar con redes de apoyo. Esas son las dos que conozco que dan el funcionamiento de alguna manera con mayor continuidad, pero si alguna de las organizaciones me pasa sus datos y de alguna manera cuenta con toda la infraestructura o la apertura para apoyar a las mamás que están de alguna manera atendiendo a un niño con cáncer, adelante, yo se los agradecería mucho. Perfecto. Maestra, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta sesión. Les recordamos que les estaremos mandando por correo la grabación de hoy, igual la sesión anterior, así como las presentaciones. Maestra María Elena Rosas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. A nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Red Nacional contra el Cáncer y del Movimiento Juntas contra el Cáncer, les agradecemos que estén participando. De verdad, no se pierdan este seminario y estas sesiones que estamos teniendo. Muchas gracias por todo, Leti, todo el staff que estamos aquí, Norma, Ara, muchas gracias por esta sesión y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco la atención prestada y la invitación que se me hace. Y todos juntos contra el cáncer. Muchas gracias. Hasta luego.